Bueno, cambiamos radicalmente de asunto. Vamos a hablar ahora de medicina y de homeopatía. Tenemos con nosotros a Gualberto Díaz Sáez, que es médico especialista en homeopatía y homeopatía clínica y miembro de la Sociedad Española de Médicos Homeópatas. Y a Vicente Baos, que es médico de familia. Vamos a hablar de homeopatía y de otras terapias médicas alternativas, porque estas disciplinas que llevan años conviviendo con la medicina tradicional van a quedar excluidas a partir de ahora de todas las actividades del Colegio de Médicos de Madrid. No son buenos tiempos para la homeopatía, o al menos desde el punto de vista institucional. El Colegio de Médicos de Madrid elimina su comisión de homeopatía por no tener base científica. Así que la homeopatía, la acupuntura y la medicina naturista ya no podrán tener su grupo dentro del colegio, ni ofrecer cursos ni conferencias. Buscan dar soluciones que no están demostradas que realmente valgan, no están demostradas bajo rigor científico. La exclusión de estas disciplinas pretende marcar una clara frontera entre el conocimiento con evidencia científica y el que no la tiene. El medicamento homeopático no es placebo. Hay muchos estudios, hay evidencia científica que demuestra que tiene un efecto superior al placebo. La mayoría no llevan prospecto, no llevan indicación expresa y solo se les exige, curiosamente, calidad y seguridad. A raíz de la eliminación de esta sección colegial, médicos y homeópatas se han enzarzado en una discusión: pseudociencia sin base científica o remedios naturales reales. Bueno, ¿qué supone para la homeopatía esta decisión del Colegio de Médicos? Bueno, en primer lugar, me gustaría aclarar que no hablamos de médicos y homeópatas, hablamos de médicos homeópatas, es decir, médicos colegiados que incorporan la homeopatía a su práctica rutinaria porque perciben que los pacientes se benefician de ello y porque confían en los estudios científicos que han leído y estudiado y que así confirman estos resultados. ¿Y qué supone para la homeopatía, para la medicina? En realidad, homeopática? lo que ha hecho el Colegio de Médicos es eliminar todas las comisiones para reabrir aquellas que, pues que soliciten adecuadamente la readmisión. Pero han quitado también, por ejemplo, la comisión de emergencias y urgencias y, como esas, otras muchas comisiones. El objetivo de esas comisiones era dar un servicio a la población en el sentido de acreditar de alguna manera los médicos, no terapeutas, sino médicos que demostraran tener competencias suficientes en homeopatía. Entonces yo creo que este servicio era muy adecuado. Otros colegios de médicos, como el de Barcelona, que se ha manifestado públicamente, sostienen esa actividad y bueno, pues echamos de menos, obviamente, que la población pueda dirigirse al Colegio de Médicos para preguntar: ¿quiénes de los colegiados médicos está capacitado para brindarme una consulta de homeopatía lo más correcta y adecuada posible? Vicente Baos, ¿cuál es su opinión? Bueno, el Colegio de Médicos creó una comisión científica de evaluación de muchas actividades que había en el Colegio de Médicos históricamente y que convenía actualizar y revisar y sobre todo poner, como venía en el programa electoral cuando se planteó la actual Junta Directiva, establecer unos criterios científicos de las actividades y los cursos, etcétera, que se realizan allí. Y esa comisión científica, formada por diferentes sociedades científicas y gente de reconocido prestigio, ha evaluado las comisiones existentes y ha planteado retirar varias de ellas, en concreto las de médicos naturistas, acupuntores y homeopatía, precisamente porque el consenso internacional y el consenso de la comunidad científica es que no constituyen terapias reconocidas científicamente, no se estudian regladamente en las carreras de medicinas y en España en ningún lugar, ni constituye una especialidad médica reconocida, con lo cual se plantea una terapia que muchos pensamos no corresponde a unos criterios científicos rigurosos y con lo cual se excluye de esa organización propia de actividades del Colegio de Médicos de Madrid. Pero el doctor Díaz sostiene que esas terapias sí ayudan a sus pacientes. Bueno, es decir, la percepción de que algo beneficia o no es compleja y evidentemente, por ejemplo, todos sabemos que hablar con un médico, aunque todavía no te haya dado ningún tratamiento, ya te alivia. Es decir, hay una comunicación, hay una relación que puede tener un efecto beneficioso. Pero cuando estamos hablando de medicamentos que demuestran ensayos clínicos que modifican el cuerpo en un sentido positivo y terapéutico, hay que hacerlo de esa manera. Y la homeopatía no es un medicamento que cumpla los criterios de la evaluación científica que requiere el resto de medicamentos, con lo cual es otra terapia no basada en la evidencia científica reconocida. Sí, si me permites, me gustaría aclarar que no se trata de defender las terapias, sino que cada terapia tendrá su lugar con cada paciente dependiendo de cuál sea su situación y de qué patología o de qué enfermedad tenga. Es decir, la actitud científica no es rechazar o aceptar de golpe, es
la del médico que evalúa en cada caso qué es lo que toca hacer o lo que corresponde hacer con ese paciente. Y además añadiría que si fuera solo ese efecto placebo, ¿por qué los médicos nos esforzamos durante años en estudiar y estudiar y estudiar? Porque percibimos que de esa manera lo hacemos cada vez mejor. Yo tengo mejores resultados ahora que sé más homeopatía que antes cuando sabía menos. Eso es porque la homeopatía funciona y funciona mejor cuantas más competencias tiene uno con ella. Bueno, tenemos que hacer un alto, vamos a seguir enseguida con este debate. Recuerden que también estamos en directo en la cárcel de Extremera, pendientes de la posible salida de la cárcel después de pagar fianza de Francisco Granados. Unos minutos y estamos con ustedes. Bueno, pues vamos a aclarar dudas, muchas dudas sobre la homeopatía y sus medicamentos. Emilio. Esos productos homeopáticos que ciertamente cada vez son más consumidos por la población madrileña. ¿Y esos productos homeopáticos en qué consisten? Son sustancias que proceden o bien del terreno animal, vegetal o mineral. Esas sustancias, bueno, pues se lleva a cabo un proceso de disolución, o bien en agua o bien en alcohol, un continuo proceso de disolución hasta que la sustancia es prácticamente imperceptible. Y además después se produce otro proceso de agitación de esa disolución que ya hemos tenido. Es cierto que, como digo, cada vez son más los madrileños que recurren a los productos homeopáticos. Hay muchas voces a favor, hay muchas voces en contra. Las voces a favor, ¿qué dicen? Que son 100% naturales, por lo tanto no son invasivos, no tienen efectos secundarios. Hablamos también de su bajo precio en comparativa con los medicamentos de la medicina tradicional. Que el tratamiento también es personalizado, porque esas soluciones se aplican bueno, pues a la persona, a su sintomatología concreta, por lo tanto dicen que bueno, pues actúa de una manera más eficaz. Y también dicen que favorece la respuesta del organismo. También dicen que, aparte de para lo que se trata en sí, bueno, pues mejora nuestro sistema inmunológico, los productos homeopáticos. Pero, como digo, hay voces en contra de estos productos. En primer lugar, lo hablabais antes en la mesa, muchos critican que simplemente es un efecto placebo, que no cura enfermedades, sino que es una cuestión de aquí, de la mente. También, claro, dicen muchos médicos que no tiene carácter científico y por eso no se puede asegurar, no se puede demostrar que esos tratamientos son efectivos. También muchos critican que muchos pacientes abandonan el tratamiento de la medicina tradicional por la medicina homeopática y que eso es un absoluto riesgo, dicen los médicos que critican la medicina homeopática, que esas personas dejen esos tratamientos que pueden llevarles a un riesgo serio para su salud. Y también la falsificación. Es verdad que los productos homeopáticos pueden ser más fácilmente falsificables. Es verdad que también ahora con la entrada de Internet y esa venta online de estos productos homeopáticos ha hecho establecer muchas dudas en torno a lo que nos están vendiendo por Internet de productos homeopáticos. ¿Es realmente homeopatía o no lo es? Lo cierto es que, como digo, son productos homeopáticos que se venden en farmacias, sobre todo en parafarmacias, que es ahí también muchas veces la contradicción que encuentran muchos vecinos de Madrid, ¿no? Si son productos que muchos médicos dicen que no son científicos y no te aseguran la curación, ¿por qué se venden en las farmacias, no? Gracias, Emilio. Hay también algún hospital que junto a la planta de tratamiento de cáncer tiene también un apoyo homeopático, por ejemplo, en las quimioterapias, ¿no? Bueno. Así es. Hay cada vez más centros, en Madrid y en Barcelona fundamentalmente, y también en otros lugares, donde para ayudar a los pacientes a soportar la quimioterapia y la radioterapia se utilizan técnicas de homeopatía o acupuntura, por ejemplo. Y es muy interesante porque es un ejemplo más de que no se trata de sustituir una medicina por la otra, se trata de apoyar una medicina con la otra. Y eso favorece que el paciente pueda completar sus ciclos de tratamiento y, por tanto, favorece que las cosas salgan bien. Ese aspecto está muy criticado en muchos países, en Estados Unidos y también en España, y para nada es una forma de trabajar habitual en los hospitales españoles, ¿eh? Es decir, realmente la homeopatía, se ha comentado ahí un poquito más, les voy a poner un ejemplo muy claro. El oxylococinum es el medicamento que más utilizado para la prevención de catarros y de gripe. La gente no sabe lo que es cuando le preguntan ¿qué es la homeopatía? ¿Un producto natural? No. Por ejemplo, ese producto es un extracto de hígado, de un pátao y de corazón que se diluye enormemente y eso va a hacer algo a un catarro o a una gripe.
La homeopatía en sí mismo es un sinsentido lógico, un sinsentido científico y un sinsentido farmacológico, por mucho que la ley les permita llamarse medicamentos. Con lo cual, su aplicación directa a problemas y sobre todo en pacientes vulnerables, como puede ser el tema del cáncer, a mí me parece que es una simulación de tratamiento y una manipulación de una persona que además es muy vulnerable. La medicina científica no tiene todas las respuestas ni tiene todos los éxitos, pero al menos plantea el abordaje desde el rigor científico, sabiendo sus limitaciones. Prometer un bueno, bonito y barato, como es la homeopatía, no tengo efectos secundarios, es natural, etcétera. Bueno, la gente yo creo que sabe distinguir que cuando te ofrecen que todo es tan natural y no tiene ningún efecto adverso, bueno, todos sabemos que los medicamentos tienen un beneficio y un riesgo, y esa es la base de su equilibrio y esa es la base de su decisión, ¿no? Sí, la gente en realidad, efectivamente, como suelen decir, es imposible engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y una encuesta que recientemente se ha publicado y ha salido en los medios nos habla de que el 53% de la gente confía en la homeopatía. Y esa confianza no se genera de oídas, se genera porque ha habido experiencias personales o de allegados favorables con homeopatía. Y esas experiencias sí que están reflejadas en estudios de investigación. Yo como médico que respondo a un código deontológico y que acabo además de hacer la validación periódica, que es lo que dice que sigo siendo un médico apto para el ejercicio, por supuesto que me baso en lo que tanto la evidencia científica como la experiencia me dicen que es más correcto. Y denunciaría a cualquiera que emplee técnicas, digamos, pues que sean lesivas, o a cualquiera que invite al paciente a abandonar otros tratamientos que sean necesarios. Si la homeopatía fuera tan buena, ¿por qué no la practicamos el 100% de los médicos? Es decir, ¿por qué hay tanta controversia? Porque precisamente los que lo practican son una especie de creyentes en un sistema basado en algo de hace 200 años que no ha evolucionado en nada en cuanto a su aplicación y a sus métodos de fabricación, y que realmente es un residuo histórico de algo que la medicina científica ha conseguido superar. Con lo cual, cuidado, es decir, si cuando, por ejemplo, en Estados Unidos la FDA obliga a los fabricantes de homeopatía a poner ahora mismo en sus envases que no tiene rigor científico y que no tiene demostración científica, para que luego el paciente sepa lo que está tomando y acepte o no acepte su toma, pero bajo la información. Y esas personas que contestaron que confiaban, yo cambiaría la pregunta. ¿Usted sabe cómo se fabrica la homeopatía? ¿En qué se basa? Sí, yo creo que Sí, adelante. Sí, yo creo que no es del todo correcta esa información, ¿no? En primer lugar, la forma de concebir la homeopatía, de investigarla y también de fabricarla ha cambiado. De hecho, la misma FDA visita a los laboratorios fabricantes de homeopatía para comprobar que las normas de fabricación son correctas. Y esas normas de fabricación son las mismas que rezan para cualquier otro medicamento convencional, para cualquier otro fármaco convencional. Es más, cuando el compañero decía que se venden en farmacias y para farmacias, no, se venden exclusivamente en farmacias porque no son productos, sí, son productos, pero son productos denominados medicamentos. Y como tales medicamentos, las garantías son mucho mayores que para otro tipo de productos. Por eso la falsificación es muy rara, es decir, se puede falsificar igual que se puede falsificar una aspirina, y por eso, como decíamos, está en el mercado como medicamentos. Y por otro lado, hubo una recomendación de un comité de comercio sobre poner esta etiqueta a los productos, pero la FDA no lo ha hecho finalmente. La FDA finalmente ha dejado los medicamentos homeopáticos en la misma categoría que antes y con los mismos envases. Bueno, pues doctores Gualberto Díaz y Vicente Baos, ha sido un placer. Hemos dado una pequeña pincelada de lo que sería un debate muchísimo más extenso. Les agradecemos a los dos que hayan estado aquí. Al final, que sea lo mejor para los pacientes, que es lo que nos importa. Que tengan información y Muchísimas que no crean gracias cantos de sirena. A los dos. Gracias.